Bienvenidos. Ahora vamos a hablar de seguridad e higiene ocupacional, siempre con un enfoque de prevención de riesgos ocupacionales. Como índice general tenemos 1. Prevención de riesgos ocupacionales. Punto 2. Inspecciones de seguridad. Punto 3. Causa de los accidentes. Punto 4. Señalización. Prevención de riesgos ocupacionales. ¿A qué llamamos? Llamamos a un conjunto de actividades destinadas a poder evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante la aplicación, entre otras dos importantes disciplinas que son la seguridad industrial e higiene ocupacional. Pero ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de seguridad industrial? En sí, básicamente, seguridad industrial se ocupa de la prevención y control de todos los accidentes de trabajo. Mientras que higiene ocupacional se refiere a la protección y a la salud en el entorno laboral. Su misión es principalmente de prevenir accidentes derivados del trabajo. Ahora, continuando con el tema, inspecciones de seguridad. Como objetivos de las inspecciones de seguridad tienen la de preservar la salud psicofísica de los trabajadores, también evitar daños a la propiedad y el medio ambiente. Y otro objetivo que tiene lógicamente es la de mejorar la calidad, eficiencia y el performance de la organización o empresa. ¿Para qué sirven las inspecciones? Nos preguntamos a veces. Sirven para poder identificar los peligros existentes en el entorno laboral, sirven para identificar las deficiencias de las acciones correctivas, nos sirven para poder identificar el desempeño positivo y la calidad de los resultados, nos sirven para poder identificar las acciones inseguras de los empleados, nos sirven para poder determinar las deficiencias en los equipos y herramientas. Siempre hay que hacernos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Se implementan las recomendaciones? Estas a la vez están hechas por personas cualificadas, las correcciones son factibles, quiénes deben hacerlas, también se informará a los trabajadores. Ahora podemos ver los diferentes tipos de inspecciones que existen. Lógicamente hay varios tipos de inspecciones, ¿no? Las más comunes son las informales que se realizan, las cuales permiten reportar situaciones o acciones inseguras, sin ninguna necesidad de un cronograma o planificación. Estas a la vez, al ser inspeccionadas de manera sistemática, pueden proporcionarnos, ¿no?, un reporte inmediato de aquellos actos o condiciones inseguras que se pueden detectar. Mientras que las inspecciones planeadas ya son, en sí se realizan con frecuencia, ¿no? Estas dependen del cronograma de inspección establecido y deben ser realizadas por personal competente. Se requiere un formato ya de verificación que es creado previamente y debe asignarse un responsable específico. Y en este caso, las inspecciones planificadas se enfocan en la matriz de valoración de los riesgos, en requerimientos legales, el conocimiento de los procesos internos de la organización, estadísticas de ausentismo, enfermedades laborales. También podemos referirnos a las inspecciones especiales. ¿Cuándo se realizan? Estas ya se aplican a aquellas tareas de alto riesgo en las que ocurren con frecuentes modificaciones, ¿no? O en aquellos casos que consecuentemente recurrentes. También se realizan estas inspecciones especiales al momento de comprar una maquinaria o equipo nuevo, antes de ponerlo en funcionamiento. Vamos a referirnos ahora a la planificación. ¿Cómo se planifica, no? Y esas planificaciones, lógicamente, nos hemos referido a que se realizan con periodicidad, con duración, en zonas. La planificación abarca, ¿no?, a las zonas específicas donde vas a realizarlas.
las cuales podrán permitirte, ¿no? Las fuentes o problemas o actuaciones o potenciales que pueden causar lesiones al personal y pérdida o deterioro de la maquinaria y al medio ambiente. Pero estas inspecciones planificadas lógicamente ayudan a identificar y resolver problemas, ayudan a mejorar las operaciones, también a cumplir con el cronograma de producción y consecuentemente ayuda a mejorar la calidad y controla los costos. Aquí tenemos el diagrama de los tipos de inspecciones, ¿no? Tenemos las planificadas y las informales. Las planeadas hemos dicho que se pueden realizar las inspecciones generales, el de orden limpieza, a puntos específicos o áreas críticas, o mantenimiento preventivo, otra que se puede hacer preuso, eso se refiere a donde antes de implementar una maquinaria nueva, a sistemas especiales. Pero ¿cuál es el procedimiento para realizar las inspecciones? Se realiza un planeamiento previo, luego se realiza la inspección, un informe y luego se realiza la verificación. ¿Cómo la ejecutamos? Las inspecciones. El proceso es un proceso sistemático, minucioso en todos los detalles. Hay que ser cuidadoso en ese aspecto. Describir, ¿no? Y ubicar claramente el lugar donde se va a realizar dicha inspección. Darle prioridad a los puntos críticos. También buscar cosas innecesarias si no se las retira del lugar de trabajo. Eso se refiere, aunque en un lugar de trabajo tal vez tenga cosas que no necesita, ¿no? El trabajador, y esas hay que retirarlas o reorganizar de mejor manera. También la clasificación de los peligros aplicando el mismo criterio. Buscar, ¿no? Siempre las causas a través de varias metodologías que podemos implementar. Y la inspección tiene un valor negativo. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando no se realiza un seguimiento respectivo, cuando no se corrige el problema o cuando no se atiende la sugerencia del personal. A veces el personal tiene información muy valiosa porque es el trabajador que está, ¿no?, en su puesto laboral, sabe cómo funciona de la forma más práctica. Él sabe qué maquinaria puede presentar peligros y cómo prevenirla. Tal vez te puede dar ideas o pautas. Vamos a definir algunas definiciones de un incidente y un accidente. Se refiere a un incidente, a un conjunto de sucesos no deseados que ocurre por las mismas causas en las que se presentan los accidentes. Esta dice que también solo que por cuestiones del azar no desencadenan en lesiones en las que se presentan daños a la propiedad y el proceso del medio ambiente. Mientras que el accidente es un evento o cadena de sucesos no planeado lógicamente que ocasiona lesión o enfermedad o muerte u otras pérdidas. También hay definición legal, definición técnica. Definición legal se refiere a todo, lo define, ¿no?, a todo daño o lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por daño o consecuencia del trabajador. Esta a la vez se caracteriza porque se presenta de forma inesperada y causa una lesión de tipo traumática y de carácter instantáneo, mientras que la definición técnica se refiere a toda alteración del tipo normal de desarrollo en el proceso productivo. Esta ya a su vez rompe la cadena de producción, ¿no? Altera, es una acción no deseada y que es capaz de producir lesiones a los trabajadores y daños a las cosas. Bueno, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué causan los accidentes? Pueden causar los actos inseguros. Mencionando tenemos, por ejemplo, el operar sin autorización, operar a velocidades inseguras, dejar de advertir o señalar
también la remoción o quitar dispositivos de seguros, no usar herramientas y equipos adecuados, el mal manejo de las herramientas de trabajo, también la distracción hoy en día que se da con frecuencia, ¿no?, con los dispositivos móviles, el no usar los equipos de EPP, el no seguir los procedimientos de trabajo. También en qué causan los accidentes de trabajo vamos a referir las condiciones inseguras, las cuales, por ejemplo, la mala iluminación inadecuada, el espacio laboral que es insuficiente, herramientas defectuosas y equipos, condiciones nocivas para la salud y ropa de trabajo inadecuado. Otro factor que causa los accidentes, podemos hablar del factor personal, la falta de competencia del personal y la falta de motivación o actitudes inadecuadas que el operador emplea en su lugar de trabajo, la insuficiencia física o fisiológica. También podemos referirnos como factor personal la capacidad, tensión mental, una psicológica inadecuada. Pero ¿cuáles son las 8 causas comunes de los accidentes en el trabajo? Hablamos de la mayor parte ocurren por los descuidos que el trabajador emplea, ¿no? También otro aspecto es el exceso de confianza que el trabajador tiene. Otro punto sería la falta de limpieza y el orden en el área de trabajo. Existen los tropiezos, caídas. Otro punto tenemos los equipos de seguridad en mal estado, ya están fuera de su vida útil, ha terminado y están muy viejitas y hay que renovarlas. Como punto 5 tenemos el no seguir las normas de seguridad, señalizaciones y otros puntos importantes. Y un punto 6, cansancio, ¿no? El cansancio que tiene el trabajador. Punto 7, como una mala postura laboral. Es común hoy en día ver a los trabajadores, más que todo en las oficinas, ¿no?, que están sentados por un largo tiempo, un periodo largo de trabajo, y a través de la mala postura adquieren enfermedades laborales. Otro punto es la de no utilizar las herramientas de forma segura. Vamos ahora a pasar al punto de señalización. Señalización. Vamos a ver algunas definiciones. Señalización. ¿A qué llamamos señalización? Llamamos a un conjunto de estímulos que informa al trabajador acerca de la mejor conducta a seguir ante las circunstancias que conviene resaltar. Mientras cuando ya la definición de seguridad industrial es aquella que mediante una combinación codificada de símbolos, colores, formas, luces o comunicaciones verbales, estas proporcionan una información relativa a la seguridad y salud en el trabajo. Señalización. Bueno, a la vez nos podemos referir al implementar una señalización. Cuando no se tiene una buena señalización puede ocasionar accidentes, ¿no? Mientras que si tienes una buena señalización, trae lógicamente un resultado notable en la disminución de los accidentes. Además, incentiva, ¿no?, el orden de los ambientes laborales, mejora la eficiencia en el trabajo. En sí, la señalización no elimina el riesgo. La señalización solo nos informa. Las señales de seguridad y de salud se utilizan lógicamente cuando el riesgo no se ha podido controlar o eliminar por completo. Y estas a la vez nos informan de los objetos, actividades y de las distintas situaciones que constituyen factores de riesgo. Y de un déficit considerable, ¿no?, de la señalización puede provocar accidentes laborales. También tenemos ahí que dice, la señalización debe permanecer en tanto persista la situación que la motiva. Ahora vamos a referirnos a los tipos de señales. A la señal luminosa.
Esta señal luminosa es emitida por un medio de dispositivo formado por materiales transparentes, iluminados desde atrás o desde el interior, comúnmente llamamos los reflexivos, ¿no? Estas a la vez que aparezcan por sí misma como una superficie luminosa. Nos referimos ahora a la señal acústica, una señal sonora codificada que es emitida o difundida por un medio de dispositivo apropiado, sin intervención de la voz humana o sintética. Comunicación verbal. Mientras este tipo de señal es un mensaje verbal predeterminado en el cual se utiliza la voz humana. Mientras la señal gradual o gestual es un movimiento o disposición de los brazos en la que de una forma codificada para poder guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o un peligro para los trabajadores. La señal óptica. La señal óptica en forma de paneles. Esta señal que por combinación de una forma geométrica de colores y de un símbolo de un pictograma, ¿no?, que proporciona una determinada información cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiencia de intensidad. Vamos a referirnos ahora al color de la seguridad. El color se refiere o se atribuye a una significación determinada en relación con la seguridad y la salud en el trabajo. Mientras que en el símbolo pictograma, esta es ya una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado a utilizar sobre una señal en forma de panel o de una superficie luminosa. Las señales de forma de panel, cuando seguimos hablando, ¿no?, las señales de prohibición, las señales de obligación, las señales de salvamento, de socorro, la señal de indicativa y la señal adicional. Mientras cuando nos referimos a la señal de prohibición, es una señal que prohíbe el comportamiento susceptible de provocar peligro. Mientras la señal de advertencia es una señal que obliga a un comportamiento determinado. Mientras que la señal de salvamento o de socorro es a la que se refiere o proporciona indicación relativa a la salida de socorro, de primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Mientras la señal indicativa es una señal que proporciona información de distintas de las previstas en las señales de prohibición, advertencia, obligación de salvamento. La señal adicional es una señal que se utiliza junto con otra señal de forma de panel que facilita complementarias. Ahí podemos ver los colores de la seguridad, los que se manejan, ¿no?, rojo, amarillo, azul, verde. Pero ¿cuál es el significado del color rojo? Es una señal de prohibición, significa peligro, alarma, materiales y equipos contra incendios. Pero ¿cuáles son las indicaciones y precisiones que tiene este color? Es el comportamiento peligroso, de alto, parada, de dispositivos de desconexión, de emergencia, evacuaciones. Mientras el color amarillo anaranjado, esta ya tiene una significancia o un significado de advertencia y tiene indicaciones o precisiones de atención, precaución y de verificación. Mientras el color azul ya tiene un significado de obligación, ¿no? Y se refiere a las indicaciones de comportamiento, la de acción específica, la de obligación a utilizar un equipo de protección individual, podría ser. Mientras el color verde es un color de salvamento, de auxilio, también se puede utilizar en situaciones de seguridad. Y sus indicaciones son, por ejemplo, de puertas de salida, pasajes, materiales, puestos de salvamento o de socorro.
el pictograma. Este es un punto muy importante, ¿no? En la composición del pictograma. El fondo que lleva es el color de seguridad. También allí se puede verificar el borde que tiene, ¿no? Un pictograma. La relación también que tiene el tipo de señal de forma geométrica y los colores de seguridad. Las formas geométricas, ¿no? El círculo con una barra diagonal. ¿Qué significa? Significa prohibición. Su color comúnmente es el rojo. Y el color que contraste que tiene es el blanco. Y el color del símbolo gráfico es negro. Por ejemplo, esto se utiliza en no fumar, no estacionar vehículos, no beber, no usar celulares. Más que todo este tipo de señales utilizan en los bancos, ¿no? Y otra forma geométrica tenemos el círculo. Su significado, la acción obligatoria, y el color de contraste tiene el blanco, y el color del símbolo gráfico es blanco igual. Ejemplos donde se utilizan este tipo de formas geométricas: en la protección de los ojos, en uso de equipos de protección personal, también en apagar antes de comenzar el trabajo. Siguiente forma geométrica, el triángulo equilátero. Su significado de advertencia: el color de seguridad es el amarillo. Color de contraste negro. El color del símbolo gráfico es negro igual. Y tenemos ejemplos de uso. Tenemos el peligro, la superficie caliente, también para peligro de ácido, peligro, alto voltaje y otro tipo de casos, ¿no? Tenemos también los paneles las señales y paneles de prohibición. Ahí tenemos el de no fumar, el prohibido de encender fuego, el de prohibido de los peatones, el de prohibido apagar con agua, también de la simbología de prohibido de entrada a personas no autorizadas, prohibido a los vehículos de manutención, no tocar bocina también se puede utilizar, ¿no? Ahora veamos las señales y paneles de acción obligatoria, las que son obligatorias, ¿no? La de protección la de obligación de vía para peatones, la de obligación general. Esto va acompañado, si procede, de una señal adicional. También la más común, ¿no? Protección obligatoria de la vista, protección obligatoria de la cabeza, los cascos se refiere, protección obligatoria del oído, que cuando se trabaja con equipos que hacen mucho ruido. También se utiliza otro símbolo que se utiliza es la protección obligatoria de las vías respiratorias. Esta ya estamos refiriéndonos a las mascarillas, ¿no? Y protección obligatoria de los pies, a las botas de seguridad. Protección obligatoria de las manos, a los guantes nos referimos, ¿no? Y la protección obligatoria de la cara, protección obligatoria contra caídas. Continuando con las señales y paneles de advertencia, podemos ver las señales de riesgo de tropiezos, caídas de distinto nivel, riesgos biológicos, riesgos radioactivos, materiales inflamables, riesgo eléctrico, peligro en general, radiaciones láser. Tenemos también las de baja temperatura y otras, ¿no? En cuestión, a cada caso debemos implementar las señales respectivas. Mientras, ahora nos vamos a referir para las señales de condiciones de seguridad y de evacuación. En este punto ya hay señaléticas, ¿no? De primeros auxilios, las salidas de emergencia, donde dice botiquín. Estas señalizaciones son utilizadas con frecuencia. Y ahora nos vamos a referir a la señalización de equipos de protección contra incendios. Nos hablamos específicamente del extintor. Ahí ya especifica las características que tiene que tener para el colocado
del extintor. Ahí dice la altura, qué altura tiene que tener, los colores, las franjas, qué dimensiones deben tener la señalética para poder colocar un extintor. Hablemos también, ahora nos vamos a referir a la señalización de equipos contra incendios. Hablando de eso, es el rombo que vimos ya, ¿no? Ese rombo que el rojo, inflamabilidad, el amarillo se refiere a reactividad, el azul, riesgo a la salud, y el blanco se refiere a un riesgo específico. Este tipo de señalética vemos más que todo en los camiones de transporte de líquidos inflamables, diésel, gasolina, otro tipo de combustible, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo de la salud, también se clasifica según el nivel de riesgo. 4 es mortal, 3 muy peligroso, 2 peligroso, 1 poco peligroso, 0 sin riesgo. Todos los puntos, riesgo a la salud, riesgo a la inflamabilidad, de la reactividad, están clasificados por niveles de riesgo. Por ejemplo, el nivel de inflamabilidad 4 se hace referencia debajo a los 25 grados, que es inflamable, 3 debajo de los 37 grados, 2 debajo de los 93 grados, 1 sobre los 93 grados, 0 no se inflama. En cuanto a este punto de seguridad industrial y higiene ocupacional, hemos abarcado algunos puntos y con eso concluiríamos en este aspecto. Y darles las gracias, ¿no?, por el tiempo que nos ha prestado la atención.